Brian nos trajo a nosotros que estamos acá en el estudio, pero también a ustedes que están del otro lado acompañándonos, un tema muy importante, Brian. ¿Querés comentarnos? Sí, para contextualizar, el pasado fin de semana, entre el domingo principalmente, se corrió la carrera principal del Gran Premio de Hungría, de la Fórmula 1 estamos hablando, y en la previa a la carrera, en el paddock, llovía bajo una lluvia intensa que suspendió o retrasó el comienzo de la misma. Se lo vio a Sebastián Vettel, piloto alemán, multicampeón, 4 veces campeón de la Fórmula 1 con Renault, ahora corriendo para Aston Martin, con una remera particular, con los colores de la comunidad LGTB, y con la frase de Samuel Lowe. Decía la frase que se impulsó justamente y que llevó a cabo Sebastián Vettel en su remera, también con un casco particular, donde le quitó la bandera alemana que tiene su casco y le puso también los colores de la bandera del orgullo. Del orgullo de la comunidad. Y todo esto trajo consecuencias post carrera. En la carrera terminó segundo Sebastián Vettel, tras una carrera con muchos incidentes durante el inicio de la misma. Y luego finalizó la carrera, 5 horas después suspendieron, o mejor dicho, le sacaron el puesto a Sebastián Vettel. Muchos se prestan o intentan decir que fue por parte del reglamento de la FIA, diciendo que no pudieron acceder al litro que tienen que tener los corredores finalizados la carrera. Tienen que presentar un litro de gasolina para ver si le quedó el resto al auto. Aston Martin, el equipo que tiene a Sebastián Vettel, no lo pudo presentar el auto, no pudo presentar ese litro de nafta, y la FIA lo sancionó despenalizándolo y sacándolo de esa ubicación. Pero muchos otros decían que la cuestión fue más que eso. Recordemos, en Hungría hace poco se aprobó una ley en contra de la comunidad. ¿De la comunidad LGTB? Sí. La nueva ley en Hungría, que prohíbe mostrar o promocionar la homosexualidad o el cambio de género entre los menores, ha desatado protestas generalizadas, y por eso fue el motivo en el cual Sebastián Vettel se mostró con esa remera, con ese eslogan en su indumentaria. Hubo amenazas al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, por parte de la Unión Europea. Hay que remarcar 5 aspectos de lo que dice la ley. La ley estaba originalmente dirigida a endurecer los castigos por abusos sexuales a menores, pero su versión final incluyó enmiendas que, según sus críticas, relacionan abusos con homosexualidad. La ley prohíbe la promoción de la homosexualidad y el cambio de sexo para menores de 18 años y dice que solo instructores autorizados por el gobierno pueden impartir educación sexual en las escuelas. Las empresas no podrán hacer anuncios que muestren apoyo a los homosexuales y se considera que están dirigidos a menores educadores, y empresas editoriales han dicho que les preocupa que libros de literatura clásica sean retirados. Porque esto ha generalizado también otros puntos y aspectos que toca la ley en Hungría, donde justamente fue sancionado Sebastián Vettel, que tenía en su remera la leyenda de Same Lover, como es mismo amor, dice se traduce. En Hungría están en contra del movimiento LGTBI. En la práctica, los programas educativos o los anuncios de grandes grupos que se solidarizan con homosexuales y lesbianas, como el de Coca-Cola, que en 2019 suscitó llamativamente el boicot, dejarán de estar autorizados. Después dice, la libertad de expresión y los derechos de los niños se ven severamente
restringidos a la hora de promulgar su decisión sexual. A ver si entendí, porque, o sea, en Hungría, Hungría se hizo una ley que en realidad era para prevenir abusos sexuales, y que después cuando fueron o sea, cuando la chequearon, por decirlo de alguna manera, en realidad prohibía cualquier expresión de libertad de género y sexualidades. Tal cual. O sea, terrible. Por eso mismo la Unión Europea los iba a sancionar por una cuestión de homofobia. Sí, le sacó un comunicado fuerte la Unión Europea. Ahora lo estoy buscando. Ahí está. Una cumbre de la Unión Europea que se celebró en junio. Gobernantes de 17 países del bloque firmaron una declaración conjunta que condena la discriminación que Hungría estaba haciendo sobre la orientación sexual, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó la ley de vergüenza. La legislación contraviene los valores de la Unión Europea, afirmó la presidenta de la Comisión Europea, quien advirtió que Budapest, la capital húngara, debe rectificar o enfrentar las consecuencias. Para muchos críticos, la ley húngara es más dura que la que adoptó Rusia en 2013 contra la propaganda gay. En ese motivo, en ese contexto, bueno, fueron lo que se llevó a cabo en Hungría. Sebastián Vettel se mostró de esa manera con la remera. También tuvo una declaración. Y la sanción, y la sanción deportiva que él tuvo, ¿tiene que ver con una represalia hacia su manifestación, con el tema de la remera, el casco, con la bandera LGTBIQ, o fue algo más técnico y deportivo en sí? Eso está en duda. Está muy en duda porque en lo deportivo a veces no han presentado ese litro de nafta y no se lo ha sancionado, como se lo ha descalificado a Vettel en este domingo, 5 horas después. Claro, no se aplicó la misma regla para todos. Para todos. Se conoció la noticia 5 horas después de haber finalizado la carrera. Eso da también a llamar... De que hubo una rosca atrás durante 5 horas, de qué se hace con esto. Perfecto. Y Sebastián Vettel, durante la carrera, había finalizado segundo. Él se expresó, estoy buscando la declaración que había dicho, acá está. Sebastián Vettel, el piloto alemán, que fue 4 veces campeón del mundo, dijo: no respeté los procedimientos de la carrera. ¿Qué me descalifican? Quería enviar un mensaje al gobierno que en lugar de proteger a las personas, las amenaza. Estoy listo para enfrentar las consecuencias. Fue por todo igual. Sí. Está bien igual. Sí, yo creo que en cierto punto él sabía que expresándose de esa manera iba a tener algún tipo de respuesta. Capaz nunca se imaginó que iba a ser la desclasificación de una carrera. La desclasificación no, le sacaron el premio que había ganado 5 horas antes. Claro, sí, había salido segundo, le tuvo que devolver el trofeo que le dan a los segundos, pero sí, eso que ocasionó mucho revuelo en la FIA, en la Fórmula 1, en los pilotos también. Porque yo creo que en cierto punto, obviamente él es deportista y trabaja de eso, y me imagino que salir segundo, primero, tercero, llevar a cabo una carrera, sí, lleva mucha plata, o sea, mucha inversión por parte de los grupos de cada uno de los equipos, pero a su vez creo yo que el mensaje me parece que también cala más fuerte. Empieza a entrar esa duda de, si lo desclasificaron por cuestiones deportivas y técnicas, o si lo desclasificaron en realidad por la protesta que él envió hacia el gobierno de su país. No es el de su país. No, es alemán. Perdón, alemán, hasta al gobierno húngaro. Perdón. Y me parece que ahí se empieza también a
a abrir una situación de, bueno, de la libertad de expresión y de opinión, en este caso de un deportista dentro de lo que es la Fórmula 1, en su protesta, ¿no? Digo, el chabón, después de finalizar una carrera saliendo segundo, teniendo el casco con los colores de la bandera del orgullo, y con una remera, haciendo una protesta hacia el gobierno húngaro, 5 horas después lo desclasifican y lo sacan del puesto que había ganado deportivamente 5 horas antes. O sea, como que se empieza a mezclar, obviamente, digo, uno no es ingenuo ni nada, pero se empieza a mezclar lo profesional y deportivo con una cuestión social y política que, bueno, la realidad es que pone también en el ojo de la tormenta a los organizadores de la Fórmula 1, que permiten también que presiones externas también hagan que una persona que se desempeñó deportivamente bien, por opinar algo, digo, en este caso tiene que ver con un apoyo a la comunidad LGTBIQ, pero en cierto punto se dejó apretar la Fórmula 1 para sacar, o capaz, en esta cuestión, capaz es un error técnico, pero en lo que vos decís, Brian, si hubieron otros deportistas, otros automovilistas que no han presentado ese tanque de nafta, como yo no entiendo muy bien cuál es el objetivo de la presentación del tanque. Sí, es presentarlo para que la FIA o los equipos demuestren que ningún auto se quedó sin combustible. Está penalizado o sancionado, se podría decir. Ningún auto de carrera se puede quedar sin combustible al finalizar la misma, por eso le dan un cierto límite de carga. Bien. Y todos los equipos lo tienen que presentar Y vos decías recién que hubieron equipos donde en algún otro momento sí, no en presentaron otro momento carreras, y no se los sancionó, sí, sacándole el lugar. No tengo ejemplos, pero porque no se da a conocer y tampoco no es una sanción que la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, esté bien en eso. Por eso llamó mucho la atención que 5 horas suena después más a una cuestión de represalia por la cuestión del automovilista, o sea, del piloto, expresándose a favor de la comunidad LGTB, que una cuestión más técnica. Lo digo yo desde acá, digo, capaz alguien que es fanático o sabe de Fórmula 1 puede explicar un poco más la situación más deportiva, si se quiere, pero bueno, me parece que tira más a ese lugar desde donde se paró el piloto Sebastián Vettel, que otra cuestión. Sí, y es un piloto que siempre ha estado con las causas sociales en distintos países donde se ha presentado él a correr. Y que también es raro en la Fórmula 1 sí. Ver ese tipo de en los últimos de tiempos, demostración iba a decir de afecto, pero de demostración de compromiso con la sociedad. Claro, sí, en los últimos tiempos se lo ha visto muchos a los pilotos estar comprometidos con estas causas. Lewis Hamilton, bueno, estuvo cuando sucedió lo del hombre, lo de Estados Unidos que ejecutaron. Que la policía mató claro. al hombre negro. Sí, bueno, Lewis Hamilton, que es justamente de una... Francés, ¿no? Sí, es inglés. Ah, inglés. Se presentó y en la carrera posterior a eso se lo vio muy confundido. También le pidió que en Estados Unidos se haga justicia por él, al igual que Sebastián Vettel. Este domingo también varios automovilistas, pilotos, acompañaron a Sebastián Vettel en su decisión, lo apoyaron en las redes sociales, le dieron su apoyo por lo realizado. Hay que recordar que en Hungría también sucedió hace 2 meses atrás, 1 mes y medio, cuando se estaba disputando la Eurocopa y Alemania, la selección alemana fue a jugar a Hungría. También la selección alemana mostró una pancarta, o una bandera, mejor dicho,
en contra del gobierno, a favor de la comunidad del orgullo, y eso también sacudió. No hubo ninguna sanción ahí porque era una bandera, no sé por qué no se le hizo nada a Alemania, y sí a Sebastián Vettel, que bueno, justamente es alemán también. Así que lo que sucedió el domingo llamó mucho la atención por ese motivo. Todos, nadie es necio de lo sucedido, y saben por qué fue la sanción que le hicieron. Sí, habría que ver también a Sebastián Vettel. Habría que ver también qué rol jugó los organizadores de la Eurocopa, la FIFA, digo. Por ahí los eventos de fútbol tienen otro tipo. Yo creo que no este escándalo que hoy hay en la Fórmula 1 y en particular con Sebastián Vettel también te posiciona desde un lugar, por lo menos los organizadores y los que tomaron efectivamente la decisión de desclasificar el rendimiento deportivo que tuvo el piloto, que llegó a un segundo puesto el día domingo, me habías dicho que era. Sí, el domingo. El domingo, y que por ahí tanto la FIFA y los organizadores de la Eurocopa, me parece que por ahí fueron un poco más vivos y no quisieron meterse en ese lío de sancionar por ahí a un equipo como el alemán, ¿no? Tal cual, sí, podría ser. Esto es una hipótesis, sí, digo. Una hipótesis me parece correcta. que en realidad es muy fuerte que, primero, bueno, obviamente lo que hizo el gobierno de Hungría con esta ley, y en segundo puesto, lo que hacen los organizadores de la Fórmula 1 con Sebastián Vettel, porque me parece que en el deporte se tiene que evaluar el desempeño deportivo, y obviamente, digo, me parece que cada una de las personas, de los pilotos que son parte en este caso obviamente estamos hablando de la Fórmula 1, pero digo, en el caso de todos los deportistas en cada una de sus áreas, tienen la libertad de poder opinar y poder demostrar la opinión que ellos crean que es importante, mientras obviamente no generen ningún tipo de mensaje de odio, y me parece que lo que hizo la Fórmula 1 con esa decisión de sacarle el segundo puesto, solamente los posiciona desde un lugar de disciplinamiento hacia las personas que son parte de la comunidad LGTBIQ. Digo, me parece que se están posicionando desde el lado de Hungría y no desde el lado de la comunidad y de los perjudicados por esta ley que saca el gobierno de Hungría. Sí, y en relación a lo que habíamos dicho sobre Alemania, cuando se llevó a cabo justamente esa relación, el organismo de la UEFA, que es el que regula a todo el fútbol europeo, se pronunció sobre eso, sobre Alemania. Nosotros no vamos a sancionar a alguien que dieron a entender que no iban a sancionar a la selección debido a que su decisión de llevar esa bandera es propia de decisión de ellos y no deportiva. Por eso decidieron no sancionarlo. Acá lo que le sancionó fue la FIA, que justamente es el organismo que regula las carreras de autos, y eso es por lo cual uno llamó más la atención de que la FIA se haya metido en un problema en el cual no era el suyo, porque era cuestión, si se podría decir, de Sebastián Vettel con el gobierno de Hungría y no... Exactamente, y aparte también una opinión personal. Claro. Porque no, me parece que no... no quiero usar la palabra perjudicar, pero digo, no genera ningún cambio ni modificación en el deporte en sí. Digo, el deporte sigue siendo el mismo, él salió segundo, él expresa una posición de ver el mundo, y sin embargo la FIA ¿así se dice? ¿FIA? Sí, la FIA. La FIA lo sanciona quitándole el segundo puesto.
que obviamente él se expresa en este sentido de, bueno, que me van a sacar el segundo puesto por opinar de una manera, estar en contra de un gobierno que está avasallando y está condenando a las personas de la comunidad LGTBIQ. Muy interesante lo que trajiste, Brian, muy polémico también en el sentido de lo que sucedió este domingo. Esperemos que haya una... No sé si una pronta solución, porque ya un poco se muestra la hilacha desde donde va. Obviamente que después puede haber un paso para atrás en la toma de decisiones, pero el hecho está hecho, diríamos. Sí. Y ya mostraron de qué lugar también construyen dentro de por lo menos la FIA del automovilismo. Después obviamente cada uno de los equipos y cada uno de los pilotos tendrá su punto de vista. Está bueno esto que comentás del apoyo que realizaron el resto de los pilotos de la Fórmula 1 con Sebastián Vettel, y me parece también muy valioso el lugar que se puso el piloto. La realidad es que yo no sigo la Fórmula 1 y no sé particularmente qué posición política tiene en la vida Sebastián Vettel, pero me parece importante que el chabón, por ahí siendo alemán, que por ahí no tiene nada que ver con Hungría, se posicionó a favor de los derechos de la comunidad LGTBIQ, y eso obviamente le costó en lo deportivo una sanción, que me parece que también en sus declaraciones también muestra que lo volvería a hacer y volvería a estar a favor de los derechos, en este caso de la comunidad LGTBIQ, pero bueno, vos también recién mencionabas sobre el tema del conflicto que hubo en Estados Unidos con la policía y la comunidad negra. Sí, y bueno, todo esto se da en la previa de lo que será la próxima carrera. Bueno, ahora tendrán 5 semanas de vacaciones de verano, y en la próxima carrera será en Arabia Saudita, un país donde también hay varios hechos sociales que no están al acorde, y uno se imagina que Sebastián Vettel y esta vez acompañado justamente con otros pilotos también van a sacar una manifestación, y hay que ver cómo reacciona la FIA sobre eso, si llega a suceder una postura de los pilotos. Estaría bueno que así suceda, porque también me parece que si la FIA tiene que empezar a sancionar a todos los pilotos, se va a quedar básicamente sin ganadores ni perdedores, porque va a sancionar a todo el mundo. Me parece que deberían recapacitar y entender también en el momento de histórico en el que vivimos. Obviamente que uno entiende que no todos los países, ni gobiernos, ni culturas son iguales, pero me parece que desde los lugares donde nos toca también hay que entender el lugar histórico en el mundo, y posicionarnos también en ese espacio. Me parece lo que está sucediendo en Hungría es muy, muy complejo, no solamente es muy discriminatorio, sino también genera odio, y me parece que estamos en un momento de la historia, estamos en 2021, donde hay un montón de países donde se generan derechos cada vez más derechos hacia la comunidad LGTBIQ. No solamente en nuestro país, que estamos siendo vanguardia en ese sentido, sino que hay muchos países donde se empiezan a discutir ciertas cosas que antes no estaban dentro de la agenda ni social ni política, y me parece que el gobierno de Hungría aprobando esta ley queda no solamente obsoleta, sino que queda muy, muy atrás en un montón de construcciones a nivel mundial, ¿no? Y me parece importante lo que hizo Sebastián Vettel el domingo en la Fórmula 1, porque obviamente no cambia la realidad de la ley de Hungría, pero también la visibiliza, porque yo creo que desde acá, desde La Plata, Argentina, si no hubiese sucedido eso en la Fórmula 1, probablemente o capaz no íbamos a estar hablando de la ley esta que aprueba el gobierno de Hungría. Así que gracias, vamos a seguir viendo qué sucede en la Fórmula 1 y qué sucede en el marco de las sanciones por apoyar a las comunidades LGTBIQ, para ver qué sucede también en el resto del mundo y en el resto de los deportes.